Hola a todos, bienvenidos a una nueva reacción del canal que vamos a hacer después de mucho tiempo. El día de hoy vamos a estar reaccionando a un testimonio muy impactante de un hombre el cual Dios salvó de la cárcel. Sinceramente yo no lo vi, todavía vamos a justamente reaccionarlo juntos y vamos a ir comentando, opinando. Espero que te guste este video y bueno, desde ya decirte que te suscribas, que lo compartas, que le des me gusta, que eso nos ayuda mucho a nosotros. Sin más, vamos a ver el video. Yo no hablaba español, nada. Eso es parte de mi historia. Y antes que nada, gracias por tomar el tiempo de escuchar mi historia. Es para dar esperanza a familias que están luchando con adicciones, con desesperación. Mejor empiezo con la historia, pero estoy contando esto para dar esperanza. Entonces, quédate conmigo, por favor, un ratito. No voy a tardar mucho. Yo nací en Estados Unidos, en una familia donde mamá y papá trabajaban. Buena familia, dirán. Un hermano mayor, 2 hermanas. Y claro que las pruebas de la vida, pero vivía en Estados Unidos. No tenía tantas cosas de niño, deporte, escuela. Se puede decir que era buen niño. Pero luego entrando en el high school, en la preparatoria, me introdujeron a marihuana. Fue el año 1969, para que me fechen. Me gustó, me encantaba mi vida ya, y decían, no, pero y tú empiezas con la marihuana y con las fiestas y pronto ya va a ser otra cosa y otra cosa. Y yo me reía, no, yo eso lo puedo dejar cuando yo lo quiero dejar. Y todavía en el primer año de la prepa jugaba en equipos de deportes y todavía más o menos. Pero ya entrando después de un año, empecé en las fiestas a probar otras drogas, cocaína. Antes de salir de la prepa, 17 años de edad, tenía amigos un poco mayores que habían ido a Vietnam. Venían de Vietnam adictos a los opios, a la heroína. Y me introdujeron a heroína. Y la verdad, la sensación de esas drogas eran tan fuertes y tan buenas que me gustaba. Y no tardé ni un mes que empecé a mezclar heroína. De esos amigos que llegaban, que estaba yo adicto. Y una cosa y otra cosa, ya cuando empiezas con las adicciones, las mentiras, la negación es tremendo. Tú dices, no, hasta me enojaba. Familiares y amigos. Y yo eso lo puedo dejar cuando yo quiero. Y seguía. A los 19 años por primera vez fui arrestado por vender marihuana. Me dieron como unos días en la prisión local del condado y me pusieron servicio comunitario. Volví a ser arrestado, ya ni me acuerdo por qué, siempre era posesión de drogas o distribución de drogas. Me arrestaron otra vez, me dieron 6 meses en la cárcel. Me arrestaron, salí de eso, seguía haciendo más contactos. Salí de eso, me acuerdo la tercera vez que me arrestaron. Habían empezado en aquel entonces centros de rehabilitación del gobierno. Según para rehabilitarme me mandaron 18 meses. Y dentro del centro de rehabilitación, plan de AA, plan de los 12 pasos, sí aprendí cosas. Por lo menos restauré mi salud, pero saliendo, seguía con lo mismo. Empecé a conocer personas en esos momentos momentarios y a los 23 años. Yo sé que voy muy rápido en esta parte, pero yo no quiero glorificar el pasado. Pero he sido anexado en centros, he sido arrestado, encarcelado, en esa vida asaltado, golpeado, pleitos sobre la venta de drogas. Se puede imaginar lo feo que es, pero no quería pasar mucho tiempo ahí. A los 23 años fui arrestado. Y un juez federal, esta vez me arrestaron por distribuir drogas, narcóticos entre un estado y otro estado. Y me metieron en los tribunales federales en Washington, D.C. Y yo creía que iba a ser como antes.
3 meses aquí y que vas al centro de rehabilitación y que tienes que ir y ver la psicóloga por unos meses y eso, y el juez con su martillo, como hacen en Estados Unidos, sobre su escritorio, me dijo: joven, 9 a 21 años en el reclusorio federal. Me llevaron esposada, encadenado. En el procesamiento tenía yo mucho miedo. Estaba en la cárcel y de hecho me encontré en un reclusorio. Ok. Por lo que escuchamos acá, es un hombre estadounidense que fue a la guerra, empezó a vender empezaba a vender drogas, narcotraficante se volvió, y ya a los 23 años tuvo una primera experiencia con la cárcel, ¿no? Y ya lo sentenciaron como de 9 a 23 años de cárcel. De igual manera, creo que este hombre tiene alrededor de 60 años, no dijo bien su edad, pero va muy rápido, creo que llegué a entenderlo bien. Pero bueno, hasta ahora pareciera todo imposible o en ninguna parte podría llegar a aparecer Dios en la historia. Pero sigamos viendo. Que hombres tenían 25 años a vida y hasta mentí que mi sentencia era más larga que de veras era para que no me creyeran así como que muy un pececito en ese lugar. Y después de que me pasó el miedo, se puede decir, dentro del reclusorio empecé a vivir la misma vida. Para los que no saben, dentro de los reclusorios hay bastante droga, hay bastante oportunidad de seguir en adicciones, seguir pecando, podemos decir, seguir en una vida de rebeldía, y es lo que hice. Después de 3 años y pico en el reclusorio, ahí estaba borracho dentro del reclusorio. Yo con amigos teníamos dinero que era contrabando y me puse al tú por tú con un custodio que llegó a decirnos: regresen a sus celdas. Y me puse tú por tú y ahí hicieron el alarma, me arrestaron dentro del reclusorio y me llevaron a lo que llamábamos el hoyo. Es segregación administrativa. Y yo había estado ahí antes por la vida que llevaba en la cárcel, pero 1 noche, 2 noches por pelear y me habían aislado. Y aún así, mi necedad, duré como 30 días dentro del hoyo. Es una celda que tiene 2,5 metros por 3 metros. Sales en Estados Unidos, te dejan salir media hora de los 24 horas para caminar ahí mismo, para bañarte, y luego te regresan. Pero aún así seguía porque creía que ya iba a salir a la vida que yo tenía antes en la población. Y a los 30 días me transfirieron a otra prisión de más seguridad. Y en el camino, todos los presos federales fuimos, como han visto en películas, vestidos de tu ropa que no te queda, de colores brillantes para que no puedes, o es más difícil escapar. Y estaba yo en el estado de Kentucky y nos dejaron en una cárcel del condado muy pequeño. Y éramos 3, 4 presos federales. Y nos pusieron en unas celdas muy arriba y muy atrás dentro del reclusorio, con muchas restricciones. Y ahí en la celda había un Nuevo Testamento. Nuevo Testamento con dibujos. Y no lo leí los primeros días que estaba ahí adentro. Y debo de decir eso para animar a los papás y los abuelitos, esposas. Mi mamá, cuando yo iba de mal en peor, como decimos, y cuando la gente decía a mi mamá, Doña Betty, porque se llama Betty mi mamá, dale gracias a Dios que tiene 3 hijos que andan bien, que no era todo cierto, pero no andan tan mal como yo. Le desanimaban, pero mi mamá estaba orando por mí. Déjame decirles, en celdas dentro de cárceles de seguridad máxima hay muy pocos Nuevos Testamentos. Y pasaron unos días y quizás dentro de mí yo decía por curiosidad, estás ahí 23 horas al día encerrado. Tomé el Nuevo Testamento y empecé a leerlo. Pasaron y estaba leyéndolo en las noches por el foco que sale del pasillo para adentro. Y
tercera, cuarta noche me acuerdo leyendo acerca de Jesús. Me imagino era Mateo, Marcos, los primeros libros ahí. Ahora entiendo que era el amor de Dios. Él me buscaba a mí. Yo no le estaba buscando, pero no entendí, pero sentí algo y estaba ya en el piso por el foco para poder leer la Biblia. Entonces ya estaba ahí en el piso y de rodillas empecé, y no me acuerdo bien, pero me acuerdo bien de eso. Empecé a pedir perdón a Dios por mi rebeldía, robos, mentiras, toda la vida de engaño. Yo decía que lo que era muy malo, lo decía, ay, qué bueno. Y cosas muy amargas, yo decía, ay, qué dulce es este dinero que conseguimos, o esta fiesta, no he hablado tanto de la vida, de una sexualidad totalmente desenfrenada. Pero todo existía, y todo en un momento, y estaba diciendo, Dios, ayúdame. Y la mayoría de las personas, cuando son encarcelados, no importa su religión, su trasfondo, y yo hacía eso. Cuando primero estás encarcelado y te ponen la sentencia, casi todos los presos oran o rezan. Y yo antes, entrando ahí, uno decía, ay Dios, te lo prometo, Dios, si me saques de esto, prometo que voy a dejar de ir al bar, que voy a dejar de adulterar, y Dios, por favor, sácame de aquí. Yo hago esto y hago el otro, y todos empiezan como a regatear con Dios. También personas que no van a la cárcel, cuando estás entre la espada y la pared, la tendencia del ser humano es acordarse de Dios. Esas oraciones no son sinceras. Y obviamente cuando lo haces por algunos días y dices, no, Dios, sin quién sabe si existe, o que no me contestó. Pero es la primera vez en mi vida que de veras no estaba pidiéndole a Dios que me sacara de... Bien, acá es algo muy importante lo que dice el que está testimoniando, ¿no? Que estamos hablando de una cárcel que donde estaba él se llama El Hoyo, ¿no? Que es un lugar muy pequeño, muy reducido, donde encierran a personas que están castigadas por un cierto motivo, y por una ventanita de sol encuentra una Biblia, un Nuevo Testamento. Empieza a leer Mateo, Marcos, los Evangelios, y un hombre que nunca tuvo un contacto con la Biblia, no sabía cómo orar, cómo hablar con Dios, y simplemente lo primero que dijo fue pedir perdón, arrepentirse de sus pecados. Oró, pidió perdón y empezó a tener ese encuentro con el Señor. Y como dice la palabra, ¿no? La palabra de Dios transforma, edifica y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero esto es muy impresionante, cómo empieza a aparecer Dios en la historia, y vamos a ver qué sucede. Pero es muy importante también lo que dice él, que muchas veces oramos a Dios o nos acordamos de Dios ya cuando estamos en un ámbito muy extremo, en este caso la cárcel, pero no esperemos a esa situación. Siempre, cada vez que nos equivoquemos, podamos ir a nuestro lugar secreto, orar, pedirle perdón a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados, y pedir que nos llene del Espíritu Santo, que nos llene de misericordia, de su gracia, y que podamos ir a las Escrituras, porque si nosotros más nos acercamos a Dios, más alejados estamos del pecado. Esa es la realidad. Estamos hablando de un hombre que pensaba que controlaba esa situación, controlaba su adicción a la marihuana, pero no juguemos con el pecado, no nos sintamos fuertes, no nos hagamos fuertes, porque sin Cristo no somos fuertes. Esa es la realidad. Pero sigamos viendo a ver qué dice. La cárcel. Estaba pidiendo que me tuviera misericordia, que me cambiara, que ya no quería ser igual. Y ahora, con otras palabras en mi historia, sé que era Dios mismo, el Espíritu de Dios llenó esa pequeña celda. Y estaba ahí no sé cuánto tiempo, me quebranté, lloré, entregué mi vida a Dios. Tuve un encuentro que hasta el día de hoy me acuerdo. Y el otro día amanecí en la misma celda, en la misma ropa, pero sabía que algo había pasado. Escuché todas las groserías, las maldiciones que decían mis compañeros a los custodios continuamente, y como ya me chocaba,
Yo probablemente todavía pronunciaba uno u otro, porque había cierto proceso, pero el cambio era de inmediato. Hasta me acuerdo que es muy común en las cárceles, no ser desrespetuoso, vulgar, pero la pornografía en las cárceles es como el pan de todos los días. Entonces, hasta esto lo tenía ahí, y como ya no lo quería, y le dije al lado, así, si tú lo quieres, y él dijo, ¿ya no quieres a tus chicas? Y digo, no. Y lo tomaba, y la cosa empezó ahí en mi vida. Había un cambio real en mi vida. Me mandaron a un lugar que se llama Atlanta Penitentiary, que era como para un castigo, para este joven tan rebelde. Y Atlanta Penitentiary era duro, como ves de películas, de pisos con todas las celdas de rejas. Pero Dios es tan grande que me metieron en una celda. Tenía ya como una semana. Tenía ese encuentro con Dios, con Jesucristo en la celda. Y me meten en una celda donde había un hombre blanco, italiano. No sé por qué estaba en la cárcel, pero entré en la celda y pues eso es como medio delicado porque él estaba ahí unos meses o años antes que yo. Y creo que le dio gusto ya que tenía compañía. Pero al lado de su litera, él tenía libros cristianos que alguien le había mandado. Y eran testimonios y eran cosas de la Biblia y acerca de la Biblia. Y hasta tenía una Biblia completita. Entonces, no, pues ya me los mandaron esos. ¿Los quieres tú? Esos, tómalos. Entonces estoy en la celda, recién convertido, y tenía una nueva Biblia que ese hombre, como no la quería, y tenía como 15, 20 libros con testimonios y cosas acerca de Dios y acerca de Jesucristo. Y cómo era como mi aprendizaje, porque ahí en Atlanta también es de seguridad máxima. Pasó como 2 meses ahí en Atlanta, muy duro, mi tiempo de castigo. Y otra vez vienen por mí. Otra vez me encadenan en el cinturón y ponen las esposas. Y nos llevan esta vez a un aeropuerto militar en las afueras de Atlanta, Georgia. Muy temprano en la madrugada. Y me acuerdo de ese momento, cuando de veras me di cuenta que había nacido de nuevo, que ya no era el mismo Roberto, porque estaba ahí esperando subir un avión. Todos estábamos esposados, los presos, transferencia, y ahí estaba llegando un tipo avión militar donde nos iban a llevar a otros destinos para seguir con nuestras sentencias. El sol se estaba levantando. Alrededor de mí los otros presos estaban pidiendo cigarros a los custodios y los que estaban ahí maldiciendo y quejándose de todo. Y me di cuenta que estaba yo esposado y encadenado, pero me di cuenta, estoy libre. Estoy totalmente libre. Y subimos el avión así encadenados. El que se sentó a mi lado tenía mucho miedo, que nunca había volado. Y esos son aviones militares que vibran. Y me acuerdo, por primera vez empecé a evangelizar. Eso quiere decir que empecé a compartir lo que había pasado en mi vida con este hombre. Y estamos ahí en el avión y ese hombre empieza. Yo no sabía nada, pero digo, haz lo que yo hice. Dígale, Dios, ya no quiero ser igual. Y él hizo la oración conmigo. Entonces ya éramos 2 ahí en el avión. Yo llegué a un reclusorio en Connecticut, en las afueras de Nueva York, donde tenía que terminar mi sentencia. Y hay detalles que estoy compartiendo que creo que apenas me estoy acordando, compartiendo con ustedes. Y acuérdense, quiero darles esperanza. Llego al nuevo reclusorio, estoy en cuarentena 1 mes. En el nuevo reclusorio salgo. Ahí es un reclusorio en Danbury, Connecticut, como de 4,000 hombres. La cafetería llena. Agarro mi charola. Y en la cárcel no te sientes donde tú quieres, en un reclusorio de estos. Entonces tengo mi charola y vi 2 hombres. Uno afroamericano y uno blanco.
que también es un poco raro en esos cárceles, y estaban tomados de la mano en la mesa, sus charolas, y estaban orando. Me acerqué, esperé antes de que dejaran de orar, y me miraron ahí parado, me invitaron a sentarme, y me preguntó el hombre, ¿tú has nacido de nuevo? Y yo digo, pues yo creo que sí. Y les contó esos dos hombres. Uno era hijo de pastor que había caído, que había empezado en malos caminos y dentro del reclusorio volvió fuerte a Dios. Por un año él era mi pastor, ese hombre, Leonard Fields. Y me enseñó cómo leer la Biblia. Me dijo, tenemos estudio bíblico este día, nos reunimos dentro de la cárcel. Y no faltaba. La nueva vida era tan bonito. Aprendí por primera vez a alabar a Dios, a cantar a Dios. Me acuerdo caminando con los pasillos dentro del reclusorio, cantando acerca de las promesas de Dios. Ya no me importaba. Claro que gente decía, ya te volviste, aleluya. Hasta algunos te acusan de que ya te volviste como que de identidad, que me hacía, pero dentro enojarme. Pero en un sentido ahora, qué bueno que en el principio no era tan fácil seguir la vida cristiana. Bueno, acá algo muy importante de lo que dice Roberto. Convengamos que Roberto no fue a una iglesia nunca, no ha visto estos videos, no ha visto testimonios así, no ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, pero él entendió que Dios lo podía cambiar, que en Dios había producido, que puede producir un cambio en tu vida. Y entonces él genuinamente dijo, Señor, Dios, no quiero ser más así, quiero cambiar mi estilo de vida. Y esto no significa que sea tan fácil, obviamente uno acepta en su vida a Dios y las cosas, lo que antes te parecía malo, lo que antes te parecía bueno, ahora te empieza a parecer malo. Porque Dios transforma tu corazón, transforma tu mente. Entonces, Roberto fue la semilla en esa cárcel, por lo que él está contando, y ahora seguramente va a contar las luchas espirituales, porque ahora, ya que formás parte del equipo de Dios, del equipo de Jesús, ya te empezás a volver una amenaza para el enemigo. Y seguramente van a ver esto, va a contar seguramente Roberto los comentarios, las luchas espirituales en la cárcel y demás. Pero convengamos y recalcamos esto, Roberto nunca fue a una iglesia, nunca escuchó una prédica, nunca vio un testimonio o un video relacionado a Dios, nunca leyó la Biblia, pero él estaba convencido del poder de Dios, él tuvo fe del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer en tu vida. Y ese hombre me discipuló, tenía 10, 11 meses, cada 15 días, domingo en la noche llegaban iglesias que decíamos de la calle, porque eran personas libres. En otros tiempos nos reuníamos ahí adentro nosotros, y en una de esas noches, fue en noviembre de 1982, ya tenía como un año que había recibido a Jesucristo, y todo eso estaba pasando tan rápido. Y un hombre, yo no tenía que llamarme. Cada vez que los de la calle decían, y los que quieren oración o quieren algo, vengan. Y yo siempre iba, no importaba si decían que para sanidad o para Espíritu Santo o para orar por tu familia. Yo siempre pasaba y un hombre me agarró y me abrazó. Y no lo había visto antes en el grupo que venía. Él dijo, en esta Navidad te veo adorando en la iglesia con tu mamá. Este hombre ni me conocía, era una profecía. Y me decía, y antes de que cumplieras 30 años de edad, tú compartirías el testimonio de lo que Dios ha hecho en otro idioma que el día de hoy que tú no conoces. Tenía 28 años. Y eso era en noviembre. Y me dijo algunas otras cosas. Y luego de repente dice, pasa lista. En los reclusorios, pasa lista es, todo se para. 3 veces al día, 4 veces al día. Entonces todos nosotros teníamos que correr. El hermano Leonardo, mi pastor preso, dice, qué bueno, qué padre, eso fue una profecía. Me dijo, escríbelo todo lo que él te dijo en tu Biblia.
Entonces, él estaba a mi lado. También el hombre me dijo al final, antes de soltarme porque me tenía bien apretado, me dijo, si tú quieres que esas cosas se cumplan y para confirmar, tienes que ayunar 3 días sin comer y sin beber. Y Leonardo me dijo, eso es un ayuno. Yo en mi ignorancia, ¿qué es un ayuno? Yo sabía desayunar, pero no sabía ayunar. Entonces dice, y desde tiempo Dios me estaba hablando que debo de ayunar también. Y hicimos un pacto, Leonardo, y él me dijo, acuérdate, no comemos y no bebemos por 3 días y 3 noches. Como dijo el hombre, escribe la profecía y nos acordamos de vernos en cierto horario que podíamos para orar juntos dentro del reclusorio. El tercer día estaba yo esperando que llegara Leonardo, orando. Tenía otra vez uno de esos encuentros, como tenía yo en la celda cuando todo empezó, pero todavía más fuerte. De hecho, cuando Leonardo vino, me encontró ahí en el piso. Me tocó, me llenó con su Espíritu Santo. Sentí una confirmación muy clara de parte de Jesucristo mismo, de cosas que el hombre me había dicho. Y yo decía a un grupito de 10, 15 hermanos que este hombre me dijo que voy a estar con mi mamá en Navidad. Obviamente algunos dijeron, pues ¿cómo es? Todavía te falta 6 años antes de cumplir, o 5 años para cumplir tu mínimo de 9 años. Parece aún increíble que yo lo viví, pero como a la semana de eso, me llaman a las oficinas administrativas. Otra vez, encadenado, espasado, y ya estoy lleno del Espíritu Santo con un lenguaje de oración del Espíritu para orar. Estoy ya hasta he dirigido un poquito en los servicios entre los presos, pero otra vez estoy encadenado y esposada. Y la verdad, pensé, ¿qué hice que no me dijeron antes? ¿Y qué me va a pasar? Llego a las oficinas administrativas y sale uno de los administradores vestido de traje, corbata, y dice, Stevenson, yo no sé cómo lo hiciste, hasta con malas palabras, pero ya recibiste tu beneficio, recibiste tu reducción de sentencia. Hace años, todavía cuando andaba mal, varios ahí adentro dijeron, no, pues 9 a 21 años es mucho tiempo para tu crimen, y quería hacerte ejemplo, y haga esto, y lo llenamos, y con un abogado fiscal de esos que te dan gratis en la cárcel, llené los papeles para pedir apelación de sentencia, y Dios es grande, que tardó como 2 o 3 años, llega la respuesta, el hombre dice, tu sentencia ha sido reducido de 9 a 21 a 3 a 9. Wow. Y ya tienes 4.5 aquí adentro. Entonces te llamamos para informarte que el 2 de diciembre ya sales. ¿Y dónde vas a ir? Alguien te va a recoger. Y me mandaron con el sastre dentro del reclusorio para medirme, para darme ropa de la calle en la salida ese día. Entonces comparto eso porque lo que Dios ha prometido, Él cumple. En el principio, eso era muy rápido. Y gloria a Dios, es lo único que tengo que decir. Gloria a Dios, tremendo. Celebramos, nos gozamos, mis hermanos en Cristo estaban muy felices porque también les dio esperanza que cuando Dios dice algo, no hay obstáculos. El 2 de diciembre de 1982, salí del reclusorio, subí a un autobús, llegué a donde estaba en la casa de mis papás. Mi mamá, yo esperé 1 mes, 2 meses para aún hablar con mi mamá, es por cobrar, no había celulares. Y hablo por cobrar y digo, mamá, nací de nuevo. Solamente escucho el llanto, por varios minutos. ¿Qué? Sí, nací de nuevo, mamá, estoy leyendo la Biblia. Nos gozamos. Entonces llego a la casa y empiezo ya a ir a la iglesia, donde ya mi mamá estaba sirviendo al Señor. Dentro de unos días, mi hermanita Sandra, que también andaba como yo, muy rebelde, al ver mi testimonio, es real, entregó su vida a Jesucristo, porque eso es para toda la familia, es para toda la casa, la historia. Pero la parte del hablar otro idioma, donde empecé mi historia con ustedes,
yo conté al pastor de esa iglesia toda la profecía. Y yo creía que a lo mejor me iba a mandar de misionero, aunque todavía tenía que firmar. Ahora, muy importante lo que dice Roberto, mientras él esperaba su milagro, que era salir de la cárcel, se encargó de las cosas del reino. Porque bueno, él se encargó de las cosas de Dios y Dios se encargó de su vida. Eso es un feedback que se produce, ¿no? Y quiero dejar recalcado un versículo, Mateo 19:26, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Un hombre que tenía una condena de, no me acuerdo ahora bien, 21 o 23 años de cárcel, fue reducida a 4 años. O sea, la verdad que gloria a Dios, sigamos viendo. Lo que se llama en Estados Unidos parole, es como una liberación condicional, y todavía tenía que ir y dar orines cada semana de ver si estaba usando drogas, pero yo estoy convertido. Parecía un poco incongruente y humillante, pero después entendí que donde yo iba con la psicóloga y donde yo tenía que dar muestras de orines contra el antidoping o contra la droga, era una oportunidad de dar testimonio a esas personas. Y lo conté al pastor y sabiamente me mandó a la escuela dominical de esa iglesia. Y me mandó no de ser maestro, pero me mandó de ser ayudante de una chica de 15, 16 años que era la maestra del grupo. Y por casi un año, eso era mi ministerio. La iglesia tenía 2 servicios y yo en el primer servicio llegaba y daba servicio, llevando a los niños varoncitos al baño. 1 o 2 veces en el año la señorita me dejaba dar la clase a los niños. Y eso es todo lo que hacía. Y después el pastor me llamó y me dijo, tenemos una misión en México, en el norte de México. Y tenemos un hombre joven que sí, evangelista, hablaba español, y él está pidiendo ser acompañado. Él necesitaba a alguien porque salían en las noches en las calles con los jóvenes pandilleros. Y él dice, ¿todavía te sientes de ser misionero? Dije, sí. Tenía 1 año y pico de haber salido de la cárcel, consiguió permiso de la aprobación de venir a México, y tenía un compromiso de 1 año en México, y tenía en mi mente lo de la profecía, y eché ganas, estilo inmersión. Tenía una tutora, pero más aprendí español en las calles y visitamos cárceles. Y un día el otro joven misionero me dijo, ya no te voy a dar traductora. Si quieres hablar con la gente, habla con la gente. Él me invitó a predicar un viernes en la noche que llegaron como 20 jóvenes a la nueva misión. Y primera vez, y preparé todo en español, en tarjetas aquí, que lo tenía aquí. Y cuando terminé de predicar en español, me di cuenta que en unos días iba a cumplir 30 años. Entonces, antes de cumplir 30 años, como dijo el profeta, como Dios dijo por medio de él, yo podría dar una predicación, un testimonio totalmente en español, el idioma que les estoy hablando. En fin, cumplí ese año, volví a mi tierra natal, Estados Unidos, estudié en un instituto bíblico, en parte porque ahí me sentí que yo no sé nada. La gente me preguntara cosas como si yo fuera un pastor o algo, y digo, yo tengo que prepararme. Y regresé a Estados Unidos 3, 4 años, trabajé, Dios me bendijo, estudié en un instituto bíblico, recibí beca a un seminario en Los Ángeles, California. Antes de ir a Los Ángeles conocí ahora quién es mi esposa, Bonnie. Ella acaba de terminar su carrera de maestra, y salimos y había cierta, ¿cómo diría?, chispa entre nosotros. Pero en un momento me acuerdo que digo, Nelly, yo voy a las misiones, yo voy a las naciones. Y hasta hablaba español, y ella dijo, pues con mucho trabajo. Mi esposa tiene un testimonio que también tremendo de la gracia de Dios. Ella es de barrio, y para ella de terminar una carrera universitaria era muy difícil, y terminó y estaba lista para empezar a ser maestra de niños en la primaria, niños que necesitaban bastante ayuda. Pero Dios le habló y ella dijo, donde tú vas, yo voy.
está en la Biblia, en el libro de Ruth, y donde tu pueblo será mi pueblo, tu familia será mi familia, donde tú vives, viviré, y donde tú mueres, moriré. Y me dijo eso y digo, gloria a Dios. Nos casamos, fuimos a Los Ángeles, California. Estudié en un seminario bíblico muy bueno ahí. Tenía mucha oportunidad en Los Ángeles de seguir ya con mi español. Y en el año 88, fines de 88, ya fuimos enviados a la Ciudad de México. Eso ya tienen 36 años. Y sí hemos vuelto a Estados Unidos, pero en ratitos. Pero yo digo a la gente, porque hay misioneros que van a China o van a otro país y están 3 años y hacen muchas cosas muy buenas, pero ya pasa el tiempo y regresan. Y la gente dice, ay, ¿no vas a regresar a tu país? Ahora dice, México es mi país. México es mi país. Dios nos llamó a mi esposa y a mí a servir en la gran ciudad de México, y ahora estamos en muchos pueblos, y no me ha llamado de ir a Estados Unidos. Entonces seguimos después de todos esos años viviendo en México. Empezamos predicando en la calle, con bocinas, con jóvenes, haciendo pantomimas, diferentes métodos. Dios nos respaldó, Dios nos bendijo. Empezamos con una pequeña iglesia, como decimos, de barrio, mayormente con jóvenes y adictos convertidos, y luego los familiares, a ver los cambios también, nos buscaban. Y la historia aquí es muy larga, como Dios nos ha bendecido. Otra cosa en todo esto, que un día estábamos evangelizando, y cosas pasan en un día y no entiendes que la cosa que Dios, la puerta que Dios te abre hoy, y a veces son pruebas, cosas fuertes, o conoces una persona, pero Dios hace algo aquí porque Él tiene planes para bendecirte. Déjame decirles, Dios es el principio y el fin, el primero y el último, y Él conoce nuestra vida, nuestro futuro está en sus manos definitivamente. Y un día estábamos en los mercados que ponen en la Ciudad de México con nuestras bocinitas y nuestro micrófono, y llegó un padre de la religión católica, y la verdad estaba vestido de negro, y yo me puse nervioso. Mientras estaba dando la palabra en la calle, el padre empieza a aplaudir. Dejé el micrófono con uno de los jóvenes y fui con él, me presenté. Hace 4 años antes, el padre, siendo religioso desde hace 40 años, había nacido de nuevo, había recibido a Jesucristo. Hicimos una amistad, pasaron unos 3-4 años más. Me di cuenta que este hombre, siendo padre, está nacido de nuevo, está lleno también del Espíritu de Dios. Y después de 3 o 4 años más, él renunció a la religión romana. Él ya había experimentado tanto la gracia de Dios en su vida. Nunca habló mal. Él, como decimos en México, él dio gracias al obispo por 40 años de servicio. Y él inició una iglesia ya cristiana, una iglesia que no importa si eres protestante o pentecostal o católico, que tú puedes venir a la iglesia. Y Dios bendijo grandemente a ese hombre, más que a otras personas, tanto que su grupo, que empezó con 17 personas, literalmente en 4 o 5 años ya tenía miles de asistentes y miles de miembros. Ya estoy poniéndole muy rápido la historia, pero antes de fallecer el padre Gilberto, o ya el pastor, mi pastor, me pidió que yo fuera su sucesor en ese ministerio y en esos grandes milagros y avivamientos que vimos con él. Yo era como su traductor, su evangelista, su compañero, su asistente, y me pidió que yo tomara el movimiento. Eso fue ya hace 19 años. Entonces, los últimos 19, 20 años en México, mi esposa y yo nos hemos dedicado a formar iglesias. En toda la República Mexicana recibimos la palabra, hoy México y mañana el mundo.
hemos estado en España, hemos mandado mexicanos a España, a Italia, a Colombia, en Estados Unidos, con el plan, porque no nos avergonzamos de las buenas noticias, porque sabemos que es poder de Dios para todo aquel que cree para salvación. Ya que les prometí que iba a ser breve, pero mi historia es eso. Quiero darles esperanza. Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por un familiar. Mi mamá llora. Vive, tiene 95 años, apenas me estaba diciendo, yo solamente pedía que tú dejaras la drogadicción y que tuvieras un buen trabajo. Y ella nunca imaginaba que Dios iba a tomar a su hijo de un pozo de desesperación, de un fango, de un lodo, y levantarme y utilizarme en otras naciones y otros países para dar testimonio. Y también déjame decirles eso. Una cosa que con todo lo que Dios nos ha dado y vamos a decir la plataforma que nos ha dado, yo sigo ministrando en las prisiones en México. Y los presos muchas veces, ay, qué bueno que vino Roberto. Y yo debo de darle gracias a ellos porque ir al reclusorio, que es el proceso de 1 hora o más de entrar en esas cárceles y toda la seguridad, y entro y luego nos dan media hora y los custodios me mandan como si estuviera preso, ya, muévete. Pero de ir con ellos me mantiene que no se me olvide de dónde el Señor me ha sacado. De ir y ministrarles y también de ver en ellos cuando esa luz se prende, cuando el Espíritu de Dios entra. Y un hombre con una sentencia, con toda una vida llena de pecado, entiende que Jesucristo vino para liberar a los cautivos, que Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Es como wow. Entonces sigo haciendo eso, que sean 2 veces al mes estoy dentro de los reclusorios en México. Y quiero bendecir a sus familias. Quiero orar por los que están en la lucha. No se desesperen. He hablado un poquito de las muchas promesas que he recibido en mi vida para mi esposa. Tengo 2 hijos nacidos en México, Roberto Pablo, mi hija Rebeca. Ya tengo una hermosa nuera y una nieta. Y ya creemos que lo que Dios hizo en mi vida y hizo en la vida de mi esposa antes de que yo le conociera y nos uniera, que eso es para las generaciones. Ahora tengo una perspectiva no solamente de alcanzar todas las naciones, pero también la importancia de alcanzar a las generaciones, y también eso estamos viendo. Y bendigo sus hijos, y bendigo los hijos de sus hijos, y bendigo las generaciones venideras. Pastor Stevenson, para usted, ¿quién es Jesús? Jesucristo mismo hizo esa pregunta a los que le seguían. Volteaba un día y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro es el que dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Para mí es el que me buscó, el que me amó y me buscó cuando estaba totalmente alejado, sin esperanza en el mundo. Es mi Salvador, es mi libertador. Es el que hasta el día de hoy me levanto cuando caigo. Es el que, aun cuando no he tenido ganas, aun cuando no sigo totalmente fiel a su llamado, Él es fiel. Entonces para mí Él es el Salvador, Él es mi libertador. Él es el que es siempre fiel. Créeme, Él es santo, santo, santo. Pero también vemos que Jesucristo es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Él es el que me acompaña. Él es Emmanuel. Dios conmigo, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesucristo es Emmanuel. Pastor Stevenson, ahorita me estoy acordando que por la gracia de Dios
este testimonio va a ser visto por personas en cárceles en los Estados Unidos. Para los que están en las cárceles, en la cárcel ahorita viendo su testimonio, ¿qué es lo que les diría a esas personas que estén viendo ahorita detrás de esas barras? Dios está contigo, pero entréguense. Y hombres y también mujeres saben lo que estoy diciendo. Dios te conoce. No agarren nada más la religiosidad. No viven doble vida. Si tú te entregues totalmente a Dios, no importa lo que ha dicho el hombre, no importa tu expediente, tu sentencia, tu condenación, pero tiene que ser una entrega total ahí a Jesucristo y a Dios, sin reserva. Entonces les animo que entréguenle todo a Dios en el nombre de Jesucristo. Y no solamente Él les perdonará, pero Él les dará una nueva vida. Y acuérdense de eso. Dios es poderoso para abrir una puerta delante de ustedes, hablando de oportunidad y bendición, que ningún hombre va a poder cerrar. Y tú puedes ser encarcelado detrás de las rejas, pero totalmente libre. Mi alma ha escapado, cual ave del lazo del cazador. Aleluya. Amén. Hasta acá el testimonio de hoy, gracias a Testimonios de la Fe, el canal de YouTube, que la verdad que nos edifica, me edifica a mí un montón. Le voy a dejar el video original sin comentarios acá abajo para que lo quieran ver. Quería compartirles un versículo que está en Primera de Juan, del 1 al 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Eso es muy importante y eso es algo que tenemos que hacer todos los días. Incluso a mí también me pasó mi experiencia, yo pensando que había vencido algunas cosas y demás, me di cuenta que la lucha es todos los días. Todos los días hay que entregarle a Dios nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras debilidades y demás, porque todos los días estamos en constante pecado. Así que lo importante es que siempre, o por lo menos una vez al día, vayamos a nuestro lugar secreto y que podamos orar, pedir perdón al Señor y pedirle sabiduría sobre todas las cosas. Acá vimos el testimonio de Roberto, cómo el Señor lo ha usado para ser misionero primeramente. Le ha dado una familia, una esposa, un llamado pastoral a un hombre que tenía una condena de 23 años de cárcel. El Señor lo ha sacado de ahí. Ahora lo importante es, ¿lo crees? ¿Crees que el Señor puede salvarte del lugar donde estás? Si en este momento no has aceptado todavía a Cristo en tu vida, es un gran día para poder hacerlo. No es tarde para vos. Es momento que puedas aceptarlo a Él en tu vida, que puedas entregarle todo tu corazón, tus cargas, tus pecados y rendir tu vida a Él, porque Él es el único que te puede sacar del lugar donde estás y puede darte un propósito mayor. Así que gracias por ver este testimonio, la verdad que a mí me edifica un montón ver estos tipos de testimonios, espero que te haya gustado. Suscríbete, compartí, dale me gusta y vamos a seguir obviamente reaccionando a muchos más testimonios. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Te mando un saludo.